Vi algunos temas que vamos a hablar y otros que no vamos a hablar mucho aquí, por ejemplo, de un fondo de retiro, pero vamos a hablar qué es un presupuesto y para qué sirve. A ver, hay una diversidad de presupuestos, pero quisiera saber qué es lo que ustedes conocen como un presupuesto y para qué sirve en general. ¿Alguna idea? Un presupuesto es el que, donde se basa el negocio, si está llegando, usando como sus medios, qué es lo que puede, no sé, ¿Cómo? ¿Hasta dónde podemos gastar, agarrar el dinero que tenemos guardado? Claro. En pasado. ¿Qué más? ¿Sí? Bueno, un presupuesto sirve para poder, en mi opinión, para poder calcular lo que uno cree que puede uno llegar a gastar en el año. No necesariamente puede ser exacto porque siempre hay cambios a través de los días, los meses, pero un presupuesto nos ayuda a poder, más que nada, planear desde antes. Claro que sí. Sí, es como lo podemos usar también como una guía. ¿Como una guía? ¿Usted? Y también limita los gastos que uno puede hacer. Claro. ¿Qué más? bueno, un presupuesto también es cómo nosotros vamos nosotros estamos empezando, cómo vamos a poner precios Claro. y comparar para no ser muy altos ni muy bajos. Claro. Es bien importante eso, ¿verdad? Porque hablamos, casi todos los comentarios son acerca del gasto, del control del dinero, pero lo importante también ahí es cuánto dinero va a entrar y de ahí cuánto es lo que vamos a poder usar. Entonces, definitivamente sí, hay una gran variedad de presupuestos y son herramientas de control, ¿verdad? Nos sirven para proyectar o pensar hacia dónde va a ir el negocio y cómo lo vamos a comenzar. Dice, ¿por dónde comenzar para hacer un presupuesto? La primera cosa que yo creo que es importante es que hay una plática en las cooperativas de la importancia del presupuesto, ¿verdad? ¿Para qué cosa sirve el presupuesto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a revisar? ¿Quién toma las decisiones? Y sobre todo, ¿qué impacto tienen las decisiones personales en la cooperativa? Porque ese es uno de los puntos que yo he visto en las cooperativas que son fundamentales y que a veces crean un poco de conflicto. Yo fui parte de una cooperativa le llaman Unión de Crédito, una Credit Union, y estuve también en la mesa directiva de esa cooperativa. Y oía muchas quejas que decían, es que los préstamos que nos dan tienen muchos requisitos, nos deberían de dar más dinero, nos deberían de pagar más intereses y demás. Y esa es una cosa que uno ve desde el punto de vista individual. Sí, pero si se da un préstamo a cualquiera sin pensar mucho, sin hacer una evaluación, el dinero que se está arriesgando es el dinero de todos, no es que viene un dinero aparte de otro lado. Igualmente en las cooperativas, las decisiones que uno toma, que son decisiones democráticas, hay que pensar cuando uno va a ser parte de esa cooperativa o es parte de esa cooperativa, ¿cómo afecta las finanzas? ¿Cómo va a afectar el futuro económico? Si nos distribuimos mucho, ¿cómo va a afectar? Si pagamos más para estas otras cosas, ¿cómo va a afectar? Hay que tener bases sólidas para proyectar los ingresos y ventas. Y eso es una de las cosas más difíciles de cualquier presupuesto. Para las cooperativas que ya existen, ¿cómo podrían proyectar o anticipar cuánto van a ser sus ingresos? Sí. A través de analizar los gastos del año anterior. Sí, ¿verdad? A través de analizar lo que se obtuvo el año anterior. Eso es le dicen base a datos históricos, ¿verdad?
Pero para las que van a comenzar, ¿cómo podrían hacerlo? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Para las que van comenzando, ¿cómo lo van a poder hacer? Entonces, un presupuesto, como decían, no es un dato exacto. A veces hay una confusión entre lo que es la contabilidad y lo que es el presupuesto. La contabilidad registra lo que ya pasó. El presupuesto proyecta o predice lo que va a pasar. Entonces, la situación con las bases sólidas para los ingresos. Permítame un momentito. Entonces, decíamos, los que ya existen tienen esa base histórica. Y los negocios se puede predecir mucho en base a eso, porque hay una estacionalidad, ¿verdad? Le llaman seasonal. Y puede uno predecirlo. También puede uno predecir cómo va a crecer el negocio en base a proyectar campañas de publicidad. Los negocios que van comenzando van a tener que hacer muchísima investigación. Observar otros negocios que existen. Y parte, no está aquí Janine, pero Janine está haciendo un estudio que le llaman un estudio de mercado para investigar qué demanda potencial va a haber de ese producto o servicio que ofrecemos y poder hacer una proyección. Hay negocios que a veces los mismos distribuidores le dicen a uno, este tipo de producto en este mercado se vende así, así. Conocer cómo están funcionando otros negocios, simplemente algunos con observarlo puede uno darse una idea, ¿verdad? Quiero hacer un café en esta localidad, voy al café, me siento y observo cuánta gente entra, cuánta gente sale, que consumen y demás. Y también se hace mucho en base a cuántas personas pasan, se llaman el tráfico de personas o food traffic. Calcular precios competitivos y adecuados a los productos o servicios. Vamos a hablar en otra parte más de los precios, de cómo se establecen precios, calcular los costos y calcular cómo se van a pagar a sí mismos, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Uno de los problemas que le pasa a los negocios pequeños es que les da miedo cobrar. Les da miedo cobrar porque uno piensa, si cobro lo que debería cobrar, no me van a comprar. O si le digo a un cliente que le voy a aumentar el precio ya porque pues la inflación y lo que sea, tal vez me van a cancelar el producto. Y pues sí, hay parte de razón en eso, ¿no? Sí, los clientes podrían reaccionar de esa manera. Pero también la otra parte de la historia es qué tan sostenible es un negocio si no se incrementan los precios. Y entre más se tardan en incrementar los precios, más difícil se va volviendo. Porque vamos a decir que en vez de aumentarle $1 por hora o qué sé yo, o 50 centavos a un producto, se espera 1, 2, 3 años y hay que aumentar $5 o algo así. Entonces los clientes van a reaccionar de veras muy fuertemente. Entonces, estas son algunas de las situaciones que hay que considerar para los precios. ¿Cuánto da la competencia también? ¿Cuánto se espera ganar del producto? ¿Qué demanda del producto o servicio existe? La capacidad del negocio, la calidad y la ubicación. La calidad y la ubicación, un producto que se ofrece en un área, vamos a decir, en un área de bajos ingresos y un producto que se ofrece en un área en un shopping mall de más alta escala, no van a poder ser los mismos precios, ¿verdad? Por una cosa que le llaman el posicionamiento del mercado. Como nosotros como consumidores, cuando vamos a una tienda ya sabemos el tipo de precios que esperamos, entonces no puede uno poner el mismo precio. Y hay una variedad de razones, como por ejemplo que ellos pagan mucho dinero de renta y qué sé yo. Entonces, para hacer el presupuesto necesitamos saber cuánto dinero vamos a vender, ¿verdad? Ya sea venta de producto o de servicio. Y luego también vamos a saber cuánto nos va a costar.
Para comenzar un negocio, comenzar una cooperativa, hay que hacer toda esta investigación de todos los costos de iniciar la cooperativa. Dependiendo de qué va a ser, ¿qué podrían ser costos de inicio? Compra de equipo. Compra de equipo, La renta. la renta, ¿verdad? El depósito, productos, sí, el inventario. ¿Cómo? Labor, y los sueldos. Licencias, permisos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de negocio, por ejemplo, para los negocios de comida, las mejoras y adaptaciones del local, el equipo son lo más pesado que puede existir. Porque cuando va uno a rentar un local, le rentan así como está, vacío, sin nada, y le toca a uno hacer todo. Entonces todo eso hay que hacer una lista, ¿verdad? Investigar bien cuánto es lo que cuesta cada cosa, investigar específicamente cuánto cuesta. Yo he trabajado con personas y luego vamos a decir, bueno, quiero un préstamo para el negocio, ¿cuánto dinero necesitas? Pues no sé, yo necesito comprar equipo. ¿Y qué equipo vas a comprar? Entonces póngale unos $5,000. Así no funciona, porque cuando uno va a comprarlo, ya se va dando uno cuenta de lo que en realidad cuesta. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, un restaurante, tiene que ser una estufa de este tipo, bien especificado y cuesta tanto. La campana cuesta tanto, pedir estimaciones de contratistas, porque casi, y con todo que hace uno esa investigación, todavía hay que poner un porcentaje extra porque al final hay sorpresas. Que dices, no, que la plomería había que cambiarla porque no sé, y siempre se necesita más. ¿Cuánto dinero necesita mensualmente para operar el negocio? Dependiendo del negocio. ¿Verdad? Pero hay que hacer una lista, ¿verdad? Sí. Y hay que ver cuánto se va a pagar de renta, hay que ver cuánto se va a pagar de promociones, todos los gastos del negocio de cada mes. Y luego cuánto es lo que le cuesta el costo directo del producto o servicio. Y esos datos son bien interesantes. Este es un seminario de una hora básicamente. No vamos a poder hablar en mucho detalle, pero este tipo de análisis les va a servir para hacer lo que le llaman el análisis del punto de equilibrio. ¿En qué momento mi negocio no pierde ni gana? ¿Y qué se necesita para que yo esté ahí? Porque eso es importante conocerlo, porque después de ahí ya vamos a poder empezar a proyectar una ganancia, ¿verdad? Sí, diga. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles de esos factores influye en el costo directo al consumidor? ¿Todos? Todo. Todos. ¿Sí? Yo creo que también cuando uno quiere comenzar un negocio, lo más importante antes es ver dónde está el local y si va a dar, y porque hay veces que nos vamos nada más, le decimos, está grande, está esto, pero no sabemos la área o el tráfico Claro. o lo que. Y eso es muy importante antes de hacer todo esto, un paso, un préstamo y todo. Sí, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de cuáles son los problemas que se pueden pasar en un flujo de efectivo, en un flujo de caja. Pero lo que usted acaba de decir es bien importante y no es el tema, pero lo que sí quiero reconocer es que cuando uno va a comenzar un negocio, rentar un local es una decisión que hay que tomar muy en cuenta. Muchas veces nos sucede a las personas que estamos en negocios que ve uno un local y dice, este está buenísimo para mi negocio, ya lo debería de rentar. Y entonces si está el dueño ahí o la dueña le dice, pues ya hay muchas personas interesadas, si lo quiere, fírmelo ahorita, pues si no lo pierde. Y la mayoría de las veces uno cae y firma. Pero en cuestiones de los leases comerciales, no tiene uno ninguna protección más que lo que el lease dice. ¿Qué significa esto? Un lease es un contrato de renta forzoso por un periodo de tiempo. Vamos a suponer que pagan $1,000 de renta, entonces firman un lease por 5 años, son $60,000.
está obligado a pagar esos $60,000, pase lo que pase con el negocio. Y muchas veces uno no sabe si le van a dar el permiso de tener el negocio ahí, ni siquiera si es un lugar comercial aprobado, si le van a dar el permiso. Otra cosa que sucede mucho es que los locales tienen que tener acceso para personas incapacitadas, y si no lo tiene, eso le toca a uno como por haber rentado el local. Y hablamos de $50,000, no hablamos de cositas pequeñas, es muchísimo dinero. Entonces, cuando van a rentar un local, hay que tener primero su presupuesto, sus cuentas, entender lo que significa eso. Yo tengo clientes que me han llegado, me han dicho, oye, es que se han aprovechado de mí. Me dijo una vez una señora, le dije, ¿cómo que se han aprovechado de usted? Dice, sí, tengo un restaurante y fíjese nada más que injusticia, me cobran $6,000 de renta por mes. Le dije, pero ¿cómo $6,000 de renta? ¿Que no le dijeron que esa era la renta? ¿No firmó usted un papel? Sí, yo firmé, pero es demasiado. O sea, primero hay que hacer las cuentas para saber si en realidad ese negocio va a poder dar para pagar $6,000 por mes. Entonces, lo que se aconseja es que busquen una ayuda legal. Hay muchas organizaciones que ofrecen esto. Ayuda legal para empresarios que comienzan y que le ayuden a revisar un contrato de lease, porque lo que dice el contrato es lo que es. ¿Qué significa? Que si yo no dije que el dueño va a arreglar la electricidad, me toca arreglarlo a mí, o la plomería, o lo que sea, lo que no sucede en leases residenciales. No está uno protegido como si es uno inquilino. Entonces, una de las preguntas, a veces de las confusiones que hay es cuando hacen un presupuesto es si es un presupuesto de efectivo o es un presupuesto que le llaman de devengado o accrual en inglés. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto de efectivo es lo que le llaman el flujo de caja, cash flow projection, y el otro es hacer una proyección de los ingresos y gastos. Aquí más o menos dicen las diferencias. Cuando está uno trabajando en un flujo de efectivo, va uno poniendo cada mes el ingreso que se recibe en ese mes, porque es el manejo de la caja, cuánto tengo en mi bolsa, ¿verdad? Entonces, si tiene uno ventas a crédito, no las va a poner en el mes hasta que la va a recibir. Y el presupuesto que es en base al devengado o el accrual son las ventas que se hacen independientemente de cuándo uno le van a pagar. Entonces, este es un presupuesto que va a ayudarnos a ver cuánto dinero necesitamos en efectivo, porque si nosotros tenemos unas ventas que no nos han pagado, unos clientes que no nos han pagado, a lo mejor vamos a tener que comprar, pedir un préstamo, ¿verdad? Para poder tener liquidez, que le llaman, tener dinero para pagar. Entonces, cuando uno está revisando el presupuesto hay que entender de cuál estamos hablando. Las dos son proyecciones. Estas son las proyecciones que nos van a decir la ganancia o pérdida del negocio, y estas son las que nos van a decir cuánto dinero de efectivo tenemos o nos falta. Ya a veces nos falta. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No quedó claro para nada? Quedó bien claro. ¿Sí? Meche, yo creo que también donde, ahorita que tocaste el tema, bueno, volviendo un poquito atrás, de que a veces nos da vergüenza cobrar, ¿verdad? Sí. Para los que están, yo creo que eso se debería de ampliar un poco más, porque yo creo que cuando inician un negocio todo el mundo le da vergüenza cobrar, y es ahí donde va para abajo el negocio, ¿no? Entonces es como, yo creo que sentirse uno seguro de lo que realmente estás haciendo y no, o sea, no titubear a la hora de decir, sabes que pues yo cobro $20, $30, ¿verdad? Pero es darle al cliente la opción de, o sea, lo que estás haciendo tú, los beneficios y de lo que realmente está acostumbrado tal vez con los productos, ¿no? O lo que sea, lo que estemos haciendo. Entonces yo creo que ahí es donde muchas veces nos falla. Por eso los negocios, en vez de ir para arriba, cada año van
a la hora de cobrar. Ahí yo creo que nos falla mucho, entonces yo creo falta de seguridad en lo que hacemos. Nada más es sentirnos seguros de lo que estamos haciendo y de lo que estamos, porque es como estoy invirtiendo $100,000, pero si no los cobro, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde Y es bien importante eso, sí. Yo tenía un cliente que tenía un negocio de reparación de computadoras y rentaba computadoras también por minutos, ¿no? Por hora. Y decía, ay, es que a mí me da pena cobrar, me da vergüenza. Y luego, pues, le digo, pues total, un ratito, ya está bien, úsala. ¿Cuánto traes? $2, está bien, úsala. Le dije, bueno, nada más piense, y él tenía problemas, por supuesto, del efectivo, y tenía renta atrasada, debía renta atrasada. Le dije, imagínense, recuerda la vergüenza que pasa. Cada vez que le vienen a cobrar la renta que no la puede pagar, y a ver cuál vergüenza es peor, de cobrar o de no poder pagar. Me dijo al que le ayudó eso, yo no sé. Bueno, y este es un ejemplo del presupuesto de National Home Cleaning Professional, que es donde trabaja Rosa, y lo hemos cortado para poderlo presentar aquí. Entonces pusimos enero, febrero, marzo y luego ya el total anual para dar una idea de cómo hacen su estimación de ventas. ¿No se quiere hablar o quiere simplemente contestar preguntas? Sí, pues sí, ya que está ahí, ya está ya. Okay. Entonces la manera en que lo hacen es que calculan cada mes los días laborables, ¿verdad? ¿Cuántos días van a funcionar? Y luego el número de socias que tienen disponibles en cada mes. Y luego lo multiplican por una estimación que han hecho de cuánto dinero podría producir cada socia que trabaja. Entonces de esta manera está hecha la multiplicación. Son 20 días laborables por 34 socias por 185, son 125,800. Y así es como lo van haciendo cada mes. ¿Alguna pregunta o comentarios? Las estimaciones de ingresos se pueden hacer de muchas maneras. Hay gente que hace así, o hay gente que dice por hora y cuántas horas van a trabajar y qué sé yo. Aquí ya lleva cálculos, por ejemplo, de haber hecho esta estimación de 185. ¿Cuántas horas promedio trabaja una persona y el precio del que se le cobra al cliente, etcétera? Y ya ellos han llegado a este 185. Hay negocios en que se hace producto por producto, ¿verdad? O por ejemplo, en negocios de comida como una cafetería, se hacen por líneas de productos. Dice uno, cafés, galletas y muffins, jugos, sodas, y va uno haciendo la estimación de cuánto es lo que espera que va a vender. Otra manera es también de, como decían las cafeterías, de observar y cuál es el promedio que los clientes consumen. Entra uno a la cafetería y vemos el promedio, que significa en general de todos los que van, que es lo más común. Compran un café y tal vez un bagel o tal vez un muffin, ¿verdad? Entonces dice uno, el café 1.25 y el muffin otro 1.25, 2.50. Entonces en promedio de cada cliente que viene son 2.50. Habrá un cliente que compra un sándwich y qué sé yo, que son $3, y otros clientes que comprarán nada más el café. Pero el consumo promedio va a ser tal vez 2.50 y es una manera en que uno puede hacer una proyección. Lo importante es saber aquí qué quiere uno saber y qué información tiene y qué quiere controlar. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Ese presupuesto se tiene que hacer al inicio del mes? Ese presupuesto se hace al inicio del año. Y entonces se revisa al final. Y ahorita vamos a ver, por aquí tenemos, voy a saltarme un poco. Si se acuerdan el anterior, ahí teníamos en el mes de enero, bueno, tal vez este no es el año que corresponde, pero en este presupuesto
esto es como lo van haciendo en la cooperativa y además tienen una gráfica aquí que les dice de cómo van, ¿verdad? Y lo revisan en sus reuniones de socias. Ajá, sí, ¿Una vez al mes o cada cuánto? Es o sea, se pone la meta. Y cada mes está viendo lo que entró mensualmente y al año pero eso mensualmente se pone una lista de los gastos, de la entrada y salidas. Ahorita vamos a ver también de las y ya al final del año ya miramos, o sea, todo lo que salió, pero todo lo que quedó, todo lo que se va a distribuir, por ejemplo. Pero concentrándonos en los ingresos, sí lo van a revisar. Se hace una vez al año. Ahora, el presupuesto es una herramienta flexible. ¿Por qué se llama que es una herramienta flexible? La contabilidad registra lo que ya pasó y ahí no le puede uno cambiar el pasado, ¿verdad? Pero el presupuesto, sí, uno hace la estimación en base a la información que tiene y ya ve lo que pasó. Pero si, por ejemplo, aquí fuera completamente diferente, uno dice, bueno, vamos a revisar qué está pasando. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué bases tomé mal? Y qué sé yo. Entonces, se revisa y se hace un presupuesto modificado. Entonces, en este caso, ya vieron que la meta era lo que decía el presupuesto. Y el resultado fue lo que pasó que vendieron y van viendo cómo va el resultado de su meta. Y ese es acumulado. Al final de marzo llevan el 25% de su presupuesto anual. ¿Alguna pregunta de esto? Sí. La verdad, yo tengo una pregunta de lo que he hablado anteriormente del profit and loss statement. ¿Eso también se hace mensualmente o...? Lo puedes hacer por mes, sí. Ya. Y de hecho, para hacer el flujo de efectivo lo necesita hacer. Si usted vende de contado, no hay una gran diferencia. Pero si usted vende a crédito, va a haber una diferencia, dependiendo de cuánto tiempo le da a los clientes para que paguen. Y hay negocios, por ejemplo, los negocios que luego tienen contratos de limpieza con compañías, a veces les están a pagar 60 días, 90 días, y eso es bien difícil. Porque durante 90 días tienen que pagar sueldos, ¿verdad? Y no reciben un solo dinero y por tener 90 días sin pago no les pagan intereses. Entonces por eso es bien importante que el negocio en que uno está ponga mucha atención cuáles van a ser las condiciones de pago. Voy a regresar un poco. Entonces aquí teníamos el de los ingresos. No ha sido el mismo, son 125.800 por enero, ¿verdad? Que era lo que tenía 125.800 de su meta y el resultado fueron 117.500. ¿Eh? Salió sí, cumplieron el 93% de su meta, pero el siguiente mes vendieron más, 107, y el tercer mes 103. Entonces, estos porcentajes les ayudan a uno para ver qué tal, cómo va el resultado, porque un mes no dice todo, ¿verdad? Pero que lleven el 25% al final del primer trimestre, la asunción es que al final van a ir a 100%, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Está claro por qué? Porque el 25% al final de marzo significa que en el primer trimestre ya tuvieron... ¿Cómo? Es un cuarto. Sí. Los primeros 3 meses del año cuentan como un cuarto de Sí. Tomando en cuenta que mencionaste que el presupuesto es una herramienta flexible, ¿verdad? Vamos a suponer que hay 3 meses que un negocio va bajo en las proyecciones. ¿Es recomendable cambiar
el presupuesto después de un periodo de 3-5 meses. Es recomendable revisar qué es ir abajo, ¿verdad? Por ejemplo, que vaya un 5% abajo tal vez no sea un motivo de preocupación, pero entonces al ir el 5% abajo en el ingreso, tendrá que haber un 5% abajo en los gastos, ¿verdad? Porque si no van a terminar con un déficit. Pero si el presupuesto es bastante diferente, por supuesto que hay que revisarlo inmediatamente porque algo pasó mal, o hubo un error, o a veces, y también para cuando uno tiene un manager en la cooperativa, es importante preguntarle al manager, ¿qué está pasando aquí? El manager probablemente les va a decir, ¿se acuerdan que en enero la señora fulana se fue de vacaciones y nos canceló? Ah, ok, bueno, entonces eso tiene sentido, porque febrero y marzo están bien. Pero si hubiera una caída de las ventas fuerte, entonces tienen que tomar decisiones que más se van a hacer. Por eso es importante que toda la cooperativa entienda todos estos números. Entonces tal vez tenemos que hacer más publicidad, ¿verdad? Tenemos que buscar cómo reducir los gastos. Tal vez podemos hacer una promoción de algo. Entonces es estar tomando decisiones oportunas. ¿Qué significa esto? Que no esperar al final del año, cuando ya pasaron 12 meses, para decir, es que lo que hubiéramos hecho ya no vale, ¿verdad? Buena pregunta, Iber. Entonces vamos a regresar aquí. Entonces ellos tienen en Natural Home Cleaning Professional 2 tipos de gastos, los gastos del servicio, que son los gastos directos también, se conocen como gastos directos, y tienen los gastos ordinarios o de operación. Entonces, muchos de estos gastos los hacen en base a un porcentaje de las ventas, ¿verdad? Lo calculan, por ejemplo, cuánto a quiebras y daños. Por ejemplo, los productos y materiales de limpieza es un porcentaje de las ventas. Así cada uno de ellos va a ser casi todos un porcentaje de las ventas. Entonces, no sé si les interesa ver cuáles son los conceptos que tienen ahí. ¿Cómo? ¿Eso de daños es al año o es por mes? Aquí va por mes y al final es al año. Es que hice lo mismo, lo corté porque no cabe. Entonces tenemos enero 126, febrero 113 y el año son 1465. Que todo lo tienen que evaluar mensual. Es un estimado. Sí. A mí me gustaría decir algo para las personas que no tienen presupuesto de limpieza, como nosotros. Creo que uno de los factores de riesgo bien grande cuando hacemos un presupuesto es que hay ciertos gastos que los minimizamos y pensamos, bueno, esto no es tan importante. Comprar jabón para hacer laundries es ok, lo hago en mi casa. Realmente, si alguien quiere ver lavado de trapos, $1,887 mensual. Claro. Y al año, si alguien me ayuda a ver, son casi $22,000. Y cuando hablamos de eso en nuestras juntas no, eso no lo pongamos. Entonces, solo lo pongo como un ejemplo de cualquier aspecto. A veces cuando cocinamos decimos, no, es que la sal de agua, todo eso yo tengo en la casa. Pero es un gasto. Sí. La gasolina, el cambio de aceite, el pesticida orgánico, entonces la mano de obra, ¿verdad? Entonces no hay que minimizar gastos. Realmente es bonito que usted quiera poner la sal de su casa, pero la va a poner hoy. El otro mes hay que comprarla por quintales. Entonces todos esos gastitos tienen que ir, por muy pequeñitos que sean. Y también sirven para tomar otras decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, dice uno, bueno, si gasto casi $22,000 de lavado de trapos, podría comprar una lavadora y secadora y me permiten ponerla en el espacio en donde estoy rentando o no. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o podemos ir viendo poco a poco, cada uno rapidito. Los productos y materiales de limpieza, como decía, es todo lo que se lleva para hacer el servicio, ¿verdad?
Luego, quiebras y daños es una provisión que se va creando para cuestiones de que se rompió algo cuando limpiaron en la casa, lavado de trapos, son todos los trapos que se usan por parte de la limpieza ecológica, que en otros negocios otras personas usan toallas de papel y las tiran a la basura. Entonces, en este se usan diferentes tipos de trapos y luego hay que lavarlos, ¿verdad? Reembolso de millas de las personas que van manejando para ir a las casas. El fondo de apoyo a las manejadoras es un dinero extra que le pagan a cada socia de la cooperativa que maneja. Y luego los salarios del personal administrativo, que son los gerentes de operaciones y el gerente general. Luego la renta del local. Este es otro importante también, miren, el cargo por la tarjeta de crédito. O sea, cuesta, pero también el tener una tarjeta de crédito ayuda a tener más clientes, porque muchas veces no compra uno simplemente porque no le aceptan la tarjeta. Seguros del negocio, los impuestos, los celulares. Los celulares es el gasto fuerte aquí. De la oficina es un mínimo, pero los celulares de cada persona, las promociones y otros gastos de operación. Entonces, quizás solo para otra vez los negocios que no siempre hacen limpieza, el cambio entre el presupuesto de arriba y el de abajo, ¿verdad? El de arriba, si tenemos clientes, gastamos ese dinero. Pero lo de abajo, tengamos clientes o no, hay que gastarlo. Y ese presupuesto debe de estar. En cambio, el de arriba, bueno, solo es variable si hay clientes. Entonces, cuando piensan en el monto que necesitan inicial, necesitan pensar, si para mantener abierto mi local necesito esto, ¿cuánto dinero inicial necesito? Aquí es un resumen. O sea, ya vimos el ingreso por ventas, una hoja separada. Y también vimos los gastos del servicio, cuáles son, y los gastos ordinarios. Este es un resumen que se hace para comparar los ingresos contra los gastos. Entonces, mes a mes y al final. Y luego, aquí esta parte me pareció que era muy interesante para que vieran cómo hacen la distribución. Porque en el caso de estas cooperativas son distribuciones, no son sueldos, ¿verdad? Los únicos sueldos que hay son los sueldos de las administrativas. Y todas las socias que trabajan, entonces se hacen una distribución temprana. ¿Qué significa esto? Que una LLC, que es la estructura que tienen, se pagan con la distribución de las ganancias. Entonces hacen una distribución temprana, y alguien preguntaba cómo hacen eso. Se hace una distribución temprana que requiere hacer un análisis de cuánto es lo que se pueden pagar y se la distribuyen en base a las horas que trabajaron. Se llevan récords de cuántas horas trabajó cada socia y tienen acordado, son 15.50 por hora, y se van pagando, le llaman distribución de socias. Y luego también tienen beneficios de salud y días pagados, que incluye vacaciones, incluye, ¿qué más? El seguro médico. Días de enfermedad. Días de médico, enfermedad. todo lo que... Realmente eso es bien porque, por ejemplo, ella dijo algo muy importante, que está viendo cómo quisieran saber cómo hacer un fondo para invertir, ¿verdad? Y eso les da, el hacer eso les va dando como viendo, por ejemplo, cuando en este año, ¿cuál fue la meta? ¿Lo logramos? Prácticamente si hacen una meta la van a lograr, pero es enfocarse en lograr la meta, y eso te va a ir dando la posibilidad de ver cuánto va quedando y si lo van pudiendo hacer para acumular para un retiro. Y así es como lo hacemos en la mesa directiva, llevamos el caso, queremos, por ejemplo, vacaciones pagadas. Entonces vemos cuánto se logró y ya vemos para el próximo año, bueno, a partir del próximo año vamos a empezar y sabemos que eso va a subir, la meta va a subir, va a aumentar, y es como se ha logrado, por ejemplo, el seguro médico, los días de enfermedad, no teníamos, ya lo aprobamos y se está haciendo. Sí. Pero eso lo miran, por decir, lo miran hoy, pero para el año que entra es cuando va a subir. No lo miran hoy y ya para mañana suben todo.
por decir, subir sueldos o pagar vacaciones, no. Tienen un tiempo. Bueno, La sí, meta, hay que por hacer... eso hay una meta, por eso hay una meta y hay que ver la meta y realmente qué tanto te acercaste a la meta o te pasaste. Entonces después de eso ya sabemos que eso es como te crea la confianza de decir para el próximo voy a crecer más. Entonces en este nos podemos dar, por ejemplo, 3 días, hacen la evaluación, 3 días por ejemplo, de vacaciones, por decir así. Bueno, 3 días, empezamos con 2, 3 días, ahorita ya es una semana. Y una semana de enfermedad. Entonces eso... Y generalmente un buen momento para hacer eso es cuando se revisa un año, ¿verdad? Vamos a suponer que su año es de enero a diciembre. Y vamos a decir que la Junta la tiene en los primeros 2 meses del año siguiente, tal vez en febrero. Entonces en febrero van a ver cómo pasó el año anterior, cuánto dinero ganaron, y van a proyectar para el siguiente año. Entonces dicen, tenemos esto extra que nos podemos repartir de esta manera. Y eso, así es como, entonces la cooperativa va a decidir qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Si se van a aprobar el seguro médico, si se van a aprobar días de vacaciones, los beneficios. Al final ustedes son los que van a decidir. Porque aquí los ingresos menos los gastos les quedaron 91,000, ¿no? De estos 91,000 se distribuyeron 68, se pagaron beneficios de salud de 13,000, compraron una computadora, qué sé yo, y se gastaron 83,000. Y les queda una reserva de 8,000. Con esta reserva es parte de lo que ustedes tienen que tener como una reserva de la cooperativa, pero también al final del año, cuando llegan los chequecitos, ¿verdad? Al final del año ya tienen todos los datos, lo que sí pasó, ya hicieron sus cuentas, dicen, bueno, pues ahora nos distribuimos tanto. ¿Sí está claro? Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Para mí es importante. Claro. ¿Qué podríamos hacer? Un ejemplo, voy a poner ejemplos, que cobremos la hora de la limpieza, $27 la hora. Pues un ejemplo. Todas estamos ganando, por decir, unas 11, unas 13, unas 14, así. Pero un ejemplo, vas a esta casa y esas socias ganan 15 y 15. Entonces, por cada hora te están pagando 15 a ti, que son 30. Y por esas horas son 27 lo que te están pagando al negocio. Yo quisiera saber qué solución hay para eso, o si está bien, o qué pasa ahí. Bueno, la solución para que haya diferentes niveles de pagar a las socias. O sea, para mirar, prácticamente desde mi punto de vista, yo sé que estamos perdiendo, porque está saliendo más de lo que están metiendo. Y por eso es importante que se haga el presupuesto, porque ¿se acuerdan que decía yo que no se puede uno distribuir? Voy a saltarme un poco acá. Dice algunos problemas con el flujo de efectivo. ¿Qué problemas pueden suceder cuando tenemos un problema de efectivo, de falta de dinero en el negocio, de falta de efectivo, el cash? Dice, tal vez los gastos de operación son muy altos comparado con el nivel de ingresos del negocio. Puede ser eso. Como decíamos, la renta puede estar muy alta, qué sé yo. El volumen de ventas es bajo. Tal vez las ventas han caído y necesitan crecer. Nos da miedo cobrar un precio, hablamos ya de esto. Y si nos da miedo cobrar, entonces el margen de ganancia se reduce, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos un problema. Las socias están pagándose más de lo que el negocio puede dar. Entonces, eso es algo que al principio de la plática decía que hay que, una de las cosas principales es entender el efecto que la decisión personal tiene en la cooperativa. Si yo como socia quiero que me paguen más, entonces, y que le paguen más a todas, porque al pagarme más a mí le van a pagar más a todas, tal vez yo voy a poner en peligro el negocio, ¿verdad? Que el uno es que cuando, como decía Ivette, a veces uno el dinero lo piensa como muy, Como que aparentemente no es mucho. no es mucho, ¿verdad? Es como, no se nota. ¿Y qué ejemplo pasa cuando uno
vamos a decir, le pagaron su sueldo, lo que sea, y va a la tienda y compra cosas y luego revisa cuánto dinero tiene y yo creo que me robaron, ¿verdad? Pero algo importante en esto, un ejemplo, es por señoría, por decir que ya tienes... Esos son los acuerdos de cada cooperativa. Eso es lo que yo quiero aprender, quiero llevarme de aquí Es esto. que más que nada ustedes. Son ustedes, sí. Son los acuerdos de cada cooperativa. No se ponen de acuerdo porque como las que van ganando poquito son las que están sosteniendo las que están arriba. Y yo lo entiendo que es por todos los años que vienen trabajando, pero quiero a ver si de aquí me llevo alguna solución para eso, para el beneficio. Acuérdense, a ver, ¿quién puede decirnos cuáles son los principios del cooperativismo? Democracia, ¿verdad? Ese es uno. ¿Qué significa la democracia en este caso? Por ejemplo, quién está ganando más y dónde está, por ejemplo, es como ajustar. No importa que estés ganando pero más, no pero importa si de quieres. que, no, a mí me tienes que pagar más No. porque nosotros traemos el negocio desde abajo, nosotros Pues por eso es que no funciona. Tienen Pero que llegar a un ustedes acuerdo. tienen que analizar. También es que siempre hay una polémica entre las socias fundadoras, todo lo que pusieron y todo lo que se sacrificaron, y las socias que llegaron después y ya no pasaron por todo este problema. Entonces, pero ustedes tienen que platicarlo eso y ustedes tienen que llegar a un acuerdo común, lo que les parece justo, ¿verdad? Y justo para el negocio también. Exacto, más que nada justo para el negocio, porque acuérdense que cualquier decisión que se tome y que no se considera el negocio, se acaba el negocio y se acabó todo. Se estancan. ¿Usted Si no, tenía una no pregunta? llegan a la conclusión. No, quería hablar un poquito sobre las Sí, sí. porque nosotros, bueno, yo acabo de empezar hace 9 meses, ¿no? Pero me imagino que también al principio tuvieron este tipo de preguntas y ahorita tenemos una estructura en que todos empiezan como empleados y se les paga un 43% de lo que paga el cliente, ¿no? Pero hay maneras en que las personas que limpian pueden llegar a ser lo que llamamos capitanas, pero para eso necesitan pasar diferentes pruebas, o sea que no hay una persona decir, oh, yo estoy trabajando más y me tienen que pagar más, sino que tienen que pasar estas pruebas para poder llegar a ganar un 49%. Y otra cosa que hacemos es que Como líderes de grupo, ¿verdad? digamos que el cliente paga $100, la manera en que nuestras empleadas se pagan con miembros es de que dividen los 100 por el número de personas que trabajaron en esa casa, que usualmente es un equipo de 2. Entonces dividen el 100 por el 2, de esos $50 que quedan, la capitana se paga el 49% y la asistente de capitana el 46%. Sin importar el tiempo que tenga. Sí, sí. Okay. Depende cómo si ya pasaron las pruebas y si no. Entonces, los $50 quedan sin tocar, ¿no? Que es lo que va a la compañía, los barriles. Entonces, de esta manera ya no tiene el problema que usted dice de que mandan a 2 personas, las dos están ganando $15 y entonces se pasa y cobran 27 y así se asegura de que le queda a la compañía, pero que pagan. Sí, usted. Gracias. Sí, no, usted. Sí. Yo quiero preguntar, regresándome al punto 3, quiero preguntar en qué se basan ustedes para aumentar sus precios con los clientes, o si cada año aumentan el costo de las casas, ¿cómo le hacen? O en las pérdidas, ¿en qué se basan? ¿Cómo? ¿Usted sabe cómo lo hace? A ver, ¿En base a qué? ¿Para los aumentos? ¿Para aumentar el hace un rato que por ejemplo, el último aumento que se hizo fue porque sabemos la gasolina subió, ¿no? La gasolina, más que nada por eso. Todo eso como cambió, pues todo eso de la crisis y todo eso, ¿no? Entonces se aumentó, se decidió hablar con los clientes y darles un aumento de $5. Por eso les digo, cuando no nos da vergüenza hacerlo, porque sabes lo que estás haciendo, la calidad que tú estás entregando, no te da vergüenza. Y el cliente te lo va a pagar. Y es como, solamente les hacen una nota y les hacen saber, y todos los clientes lo aceptan. Es dependiendo en cómo incrementen los gastos. No es cada año. Pero en general sí. Bueno, Sí, claro. bueno, sí, Rosa tiene mucha razón. Hay otros factores.
¿verdad? Ustedes van a poder establecer dependiendo del negocio para el que ustedes están funcionando. Los costos que el negocio va teniendo, independientemente de cuál sea, tienen que ir proporcionales a los que están cobrando. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos 5 cooperativas. Las 5 cooperativas hacen exactamente el mismo servicio, con el mismo producto y en el mismo tiempo. Igualito, pero cada cooperativa cobra diferente. ¿Por qué? Porque a unas les da miedo cobrar y a otras no. No, lo hacemos porque cada ciudad tiene un límite de lo que puede pagar. Entonces, quizás San Francisco no paga lo que paga San José. Quizás la zona industrial no paga lo que paga la zona comercial. Entonces, ahí ya viene un factor, ¿verdad? El otro factor, bueno, quizás en uno transportamos más que en otro. Entonces, hay un factor adicional, quizás pagamos. Entonces, los costos, cualquiera que sea el producto que usted venda, producto o servicio, va a determinar qué es el mínimo y qué es el máximo que usted puede cobrar, ¿verdad? Con ese mínimo y máximo, ahora hay que ver la competencia. Puede ser que usted puede cobrar entre 15 y 18, ese es su nivel de juego, pero la competencia está cobrando 18. Entonces yo también puedo competir. Pero si su competencia directa está cobrando 10 y su costo es de ¿cuánto es su costo? Entre 13 y 18. ¿Usted puede cobrar 10? No. No puede, ¿verdad? Entonces, este presupuesto le va a ayudar para saber cuál es el número mínimo que usted puede vender su servicio y cuál es el máximo. Ahora, si no puede competir, hay un factor. Puedo reducir costo, pero nada de esto va a existir sin hacer todos estos pasos. Una cosa que sí, gracias, una cosa que sí yo recomiendo es que los incrementos de precio se hagan regularmente, ¿verdad? Por ejemplo, también depende de cuál es la relación con el cliente. No esperar 3 años para aumentar el precio. Si ya tiene una relación de aumentarlo cada año, el cliente ya va a saber. Pero si no, entonces el cliente resiente. Es como siente que se están aprovechando de él. Uno así es, ¿verdad? El cliente siente que se aprovechan de él. Entonces, con el paso del tiempo, si duran 2 años sin aumentar el costo del servicio o el producto que estás vendiendo, 2 años no lo aumentaste, el cliente se acostumbra o están mal acostumbrados a que, no me aumentan y el próximo año le subes 2, 3 $. se enojan. Es mucho, ¿por qué este año sí, el año pasado no? O la otra manager no, porque tú sí, o sea, son muchas situaciones que debemos de tomar en cuenta, todos. Una pregunta más. Sí. Voy a cambiar un poquito. Ustedes estaban hablando que uno de los factores que puede ser riesgo es el crecimiento del negocio muy rápido. Sí. ¿Por qué? Porque, mire, le voy a poner un ejemplo de muchos negocios. Un ejemplo claro fue muchos negocios que entraron a hacer negocio por internet. Entonces, algunos de ellos tuvieron problemas por tener mucho éxito. Imagínense que de un día para otro miles de personas entran a su página de internet. Otros negocios, conocí un negocio en Los Ángeles que vendían tamales. Tenían como una fabriquita de tamales y les hicieron una entrevista no me acuerdo si fue en la prensa o en la media. Y después llegaron miles de personas a comprar y crearon muchos carros. Y algún otro tipo de negocio puede ser que hay tanta demanda que no puede satisfacer la demanda del cliente y los clientes se enojan, ¿verdad? Y tal vez va a tener que estar invirtiendo mucho dinero en equipo nuevo, en crecer, y tal vez no está preparado o preparada para crecer. Entonces, a veces puede suceder así. O otra cosa que yo he visto es que hay personas que comienzan a trabajar, por ejemplo, limpiando casas independientemente.
Y ya les empieza a ir bien y ya empiezan a traer la prima, la cuñada y qué sé yo. Dicen, no, este negocio va muy bien. Entonces, cobran $20 la hora, ¿no? Va el negocio muy bien. Y después dice, bueno, ya tengo tantos clientes, le empiezan a caer muchos clientes. Y dice, bueno, pues ahora voy a contratar personas. Y les voy a pagar, no sé, $12 o $14. Y ya el negocio ya se desestabiliza. Porque el hecho de que le tienen que pagar, y por eso a veces muchos negocios tienen esa crisis, porque uno no le da valor a su propio trabajo. Lo ve uno como, pues eso es lo que yo hago y punto. Total, ¿cuánto me gasto? Son $5 de cositas y ya me llevé a mi casa $15, o $10, lo que sea. Pero cuando hay que pagarle a una persona, entonces se desestabiliza el negocio de esa manera. Y muchas veces negocios que no le van a pagar inmediatamente, como decía hace un rato, que le tardan en pagar, a lo mejor ya tuvo mucho éxito, consiguió unos contratos, también el gobierno tarda mucho en pagar, y a veces no está uno preparado para ese crecimiento. Hay contratos luego que el gobierno ofrece para compañías pequeñas, pero quieren asegurarse que tienen la capacidad, ¿verdad? Ese no es un negocio muy pequeño que no va a poder cumplir con la demanda del producto o servicios que se está pidiendo. Miren, nos quedan 5 minutos, que nos pidieron que empezáramos a tiempo y termináramos a tiempo. Entonces lo que yo les voy a pedir es que tomen nota de lo que en este seminario, de lo que ustedes piensen que pueden aplicar para su negocio, o de las cosas que quieren aprender más o algo, porque luego uno de pronto ya se le olvidó, llegó y algo aprendí ahí que no me acuerdo. Y voy a responder alguna de estas preguntas. El fondo de retiro, ¿se llama fondo de retiro individual o a qué se referían con el fondo de retiro? Y para cada, porque como decir, en una cooperativa como nosotros, ahí nomás lo que está trabajando, lo que no está trabajando, el ingreso que le están dando, que está agarrando de cada cheque, pues cada quincena, seguranza y todo eso. Pero si te caes o te lastimas o ya estás vieja o no puedes trabajar, ¿qué va a hacer de ti? ¿Cuáles son las opciones? Sí. Bueno, hay muchas opciones de fondo de retiro y son una plática separada en sí misma que podríamos hacer en un momento dado, que pueden ser inversiones como grupo y pueden ser inversiones individuales. Por ejemplo, ustedes le pueden decir a su manager que quieren que les descuenten tal cantidad y ese dinero se pone en un producto de inversión. Los budgets de la cooperativa contra las empresas. En realidad, los budgets son los mismos. Si ustedes vieron el budget que hicimos, no es diferente de una empresa a una cooperativa. Lo único que va a ser diferente tal vez es la parte donde hacen su distribución, pero de ahí en fuera los budgets son básicamente lo mismo. Varían más del tipo de negocio que si son de cooperativa o de una corporación. Los estados financieros vimos muy brevemente lo que es un profit and loss y lo que es un flujo de efectivo o cash flow. Lo que no vimos para nada es lo que es un balance sheet o un balance general, que ese es un estado que muestra todos los bienes y derechos del negocio, todas las deudas y el capital. Pero por supuesto que en una hora no podremos ver todo eso. Pero esto les da una idea. Y hay un seminario especial donde se hace un análisis de los 3 estados y cómo se relacionan. Rango de pago a socias, y hablamos de esto, que son más que nada decisiones de la cooperativa en base a lo que las socias quieren, pero sustentado con un buen presupuesto, ¿verdad? Y los consejos de lo que escucharon aquí espero que hayan sido de utilidad. Entonces,